Hola, soy Dani el Rojo, también conocido como el Millonario. Hoy voy a ver el corazón del barrio, su gente. Bienvenidos al barrio Al Rojo. Muy buenas, chavalada, ¿cómo estamos? Yo dejo esto por aquí para no hacer ruido a los de sonido. Me quito las gafas para que me veáis. Y, por supuesto, la mascarilla. Ya sabéis dónde encontrarla, elmillonario.com. Bueno, hoy, sorpresa, ¿eh? ¿Quién viene a estar conmigo aquí a charlar? Pues como es el programa 7... Está 7 conmigo. Bien, ¿qué Gang, pasó? gang. Tú y yo desinfectados, hermano, ya lo sabes. Ahí está. Bueno, ¿qué os voy a decir? Yo, claro, conozco a 7, sé muchas cosas de él, pero lo he traído para que sepamos cosas que vosotros creo que querréis saber. Yo, por ejemplo, todos le llamamos 7, pero yo le llamo David, porque para mí se llama David, ¿verdad? Pues yo siempre, David, porque llamarle 7 no me gusta. Pero vamos a empezar para los chavales. ¿Por qué viene? No, antes de por qué viene 7. ¿De dónde vienes? Antes de que llegue 7. ¿Me comprendes? Sí. Luego te voy a preguntar por 7, pero antes de llegar a 7, ¿qué ha sido de tu vida? Pues yo en mi vida he hecho de todo, hermano, de todo. Y a ver, con la edad que tengo me puedo considerar que me quedan muchas cosas por vivir, muchas cosas que ni sé, pero he hecho muchas cosas. Pero ya estaba en la música y ahora mismo soy un chico de Barcelona que centrado en la música solamente. Yo te tengo del barrio del Paralelo, ¿no? Sí. ¿Siempre has estado por esa zona? No, he sido bastante nómada, me gusta moverme. Ahora que estoy mucho tiempo en un sitio me canso, me tiene que gustar mucho para quedarme mucho tiempo. Y bueno, lo vuelvo a insistir. Antes de 7, muchas cosas, pero especifica algo que te haya... Cosas como para que te hayan llevado a ser 7. Que creas que... ¿Por qué has llegado a 7? Podría contar muchas cosas, supongo que es toda mi vida, mi infancia, todas mis cosas, pero realmente en el punto justo antes de empezar mi carrera como 7, que hará 2 años que salió en YouTube y todo, estaba sumido en una depresión, medicación diaria y demás. ¿Puedes decir por qué? Bueno, supongo que ya desde pequeño, porque yo ya con 7 años, no es la edad, pero o sea, súper pequeño, no tenía sentido, pues cogía lo mismo, el cúter y me gustaba cortarme, porque bueno, cosas raras de uno mismo, paranoias, pero bueno, ahora mismo, gracias a la música, desde hace 2 años estoy viviendo la mejor época de mi vida. Todo eso es un pasado ya, ¿no? Ha quedado atrás gracias a los médicos y a... Gracias a 7, gracias a enfocarme en mi persona. Hostia, vale. Porque los médicos realmente te pueden ayudar mucho, pero bueno, ya te digo, yo justo antes voy a decir algo que, bueno, mi gente cercana sabe, no me gusta contar, pero ya que estamos aquí voy a decirlo. Justo antes me tomé, bueno, toda la caja de pastillas de una de las que me recetaron, me la tomé entera. Querías mandarlo todo a tomar por toda culo. Entera. Y fui allí, la psicóloga me dijo que eso lo llego a hacer igual con 20 años más y me quedo en el momento. Tuve mucha suerte. No es que eso me diese cuenta de nada, al contrario, pero bueno, estaba en ese tipo de estado mental. Tú vienes de la calle, no vienes de... ¿Familia desestructurada? No, ¿no? Yo me he criado sin padre. Ah, sí, entonces sí. No. Lo voy a decir otra cosa, que también, ya que estoy contigo y es la única persona con quien puedo abrirme de verdad. Los que nos están viendo te lo agradecerán porque son cosas que nunca has contado. Quiero decir, es la primera entrevista que hace 7. Así es, pero la hago contigo, así hermano. que te agradezco. Yo no te quiero sacar nada de lo que no quieras decir, eso lo sabes. Pero te agradezco todo lo que digas para el público, por supuesto. Pues yo me he criado sin padre, me he criado con mis abuelos súper bien. Eso también tengo que agradecer las cosas buenas que he tenido en la vida, con mi madre. Pero bueno, en el embarazo de mi madre, mi padre la quería tirar por el balcón. O sea, yo incluso en el feto he vivido cosas que yo creo que me han dicho que es lo que me ha afectado de mayor y cosas así, porque realmente yo soy una persona que me gusta siempre ser feliz y a tomar las cosas con filosofía. Intento. Bueno, yo te conozco así. Sí, claro. ¿ves? Es lo que intento. Pero realmente son cosas que a uno pues, le afectan y si me hubiese quedado en eso,
pues no sé dónde estaría y que no hace falta pensar. Pero me enfoqué en mí, mi sueño era hacer música desde pequeño y pues mira, y aquí estamos, hemos hecho hasta un disco, Bueno, hermano. sí, Que yo estoy sí, súper no, pero feliz bueno, de esto eso. para mí, yo ya te seguía antes, tengo amigos que el Chip, uno que se dedica a los yoyos, ¿no? Que ya me había hablado de ti porque quería escuchar tu música, gracias a él empecé a escucharte, ¿no? Bueno, 7, ahora vamos ya a temas más del presente. ¿Por qué lo de 7? ¿De qué viene? ¿O por qué llegó 7? 7 es mi número, 7 soy yo. 777 es un código que el que lo tenga que entender lo entiende, porque tiene muchísimos significados. Pero ¿por qué viene toda la imagen de ir tapado? ¿Por qué 7? ¿Qué representa 7? 7 representa a todo el mundo que se pueda sentir identificado con todo lo que cuento, porque yo realmente lo que cuento no intento vender la imagen de cantante reggaetonero, pero puedo cantar sobre reggaetón. Puedo cantarte sobre una canción de rap, puedo contarte mi vida, pero sí te representa a toda la gente que está en lo oculto y tiene muchísimas cosas que contar, como podría ser esto mismo, este programa. Pero 7 es mi nombre y 7 es mi número y es un código angelical y ahí se queda. Y por ahí, vale. Entonces, al poner... yo te he escuchado muchas cosas, pero el hecho de ir tapado, es que lo del 7-7 es representativo dependiendo de cada uno cómo Sí. lo coja. Pues sí que si te fijas, pones 7-7 y salen muchas cosas. muchas cosas en Instagram. Hay mucha gente que... Entonces, ¿en alguna cosa en especial te ha ayudado para meterte en la música? Ya sé que la música te sacó de... pero... Sí, el hecho de ir tapado, por ejemplo, me ha ayudado. Aquí en España hace 2 años habría algún artista, no digo que no, pero no era lo habitual. Justo ahora se está llevando una nueva ola de muchos chavales que se están dando con la cara tapada. Y yo me alegro porque se están dando cuenta de que enseñar la cara, si haces ciertas cosas, o sea, mejor no hacerlo, ¿sabes? Sí, no, Mejor claro, no vamos a hacerlo. ver, vamos a ver, el pasamontañas yo lo utilizaba para robar. Pero que yo en esto siempre lo he dicho, cuando uno sabe, a mí cuando me dicen está bien o está mal, vamos a ver, cuando uno hace las cosas a escondidas es porque está haciendo mal. Y yo, de lo que sé de ti, como persona, no tienes que ocultar, ¿me comprendes? Sí, lo veo claro. bien a estilo musical, que no quieras, pues eso, Sí, poner tu porque- pasado ni como otros cantantes que venden su pasado, Claro, yo quiero ¿me mantener, justo es lo que has dicho, yo quiero mantener mi vida personal aparte de mi carrera artística. O sea, el ir tapado ya no es que ahora vaya a atracar un banco, justo lo contrario, es que yo quiero mantener mi imagen aparte, o sea, mi persona aparte. Yo soy un artista, hago música, tú ves lo que quiero que veas de mí y así es lo que, por eso me dedico a ir tapado. Pero realmente yo, al ser una persona que, como soy, ya solo por el hecho de ir por la calle y ver que me están mirando como, aunque sea solo por algo que luego resulta que igual es un fanático mío y tal, pero veo que me miran raro, ya me hago mi paranoia mental y no me gusta. Por lo tanto, son cosas que... Bueno, esto ahora ya me viene mi poco de psicólogo que estudié y te diría que son problemas de autoestima, ¿no? Pero Claro, que claro. yo sé que yo te conozco personalmente y no los tienes, Sí, ¿no? Yo lo veo realmente así. Antes de esto siempre me gustaba taparme la cara en las fotos, ya ni antes de ser 7, ni sacar nada, y siempre me gusta. ¿Y por qué te tapas? Digo, porque sí, porque no... no sé, en mi... Es tu sello de identidad ya desde de siempre. Ahora vamos a seguir como es lo del Barrio al Rojo. Tú ahora estás viviendo en el paralelo. Sí. ¿Qué problemas hay para los jóvenes? Que también habrá problemas para los mayores, supongo, y para discapacitados para y tal, todos, pero bueno, para todos. los problemas que tú ves más frecuentemente cada vez que pasas para ir para tu casa. Se ve de todo tipo.
porque como en todos los barrios hay de todo, pero lo que sí veo mucho en aumento es la inseguridad en la gente que va circulando por la calle. O sea, tú puedes ir tranquilo y a una chica puede ir por la noche y ya no puede ir tranquila por la noche, sea el barrio que sea. Y justo en este pasa, y que es un barrio que tampoco es ni conflictivo ni nada, pero pasa. No puede, y veo este tipo de problemas y realmente yo soy una persona que me ves por la calle sin pasamontañas ni nada y yo si veo una injusticia, y me ha llegado a pasar, veo a 3 chavales atracando a un anciano o a un tal, yo me meto directo. Soy así. Bien, vale. Si veo a una persona que ha hecho lo que ha hecho, como eres tú, te admiro. Pero una persona que hace ese tipo de cosas, bueno, eso es mi manera de percibirlo, es mi opinión, pero yo siempre es personal, tengo como ese afán de justiciero, o sea, también el ir tapado es porque también lo podría llevar a eso, porque de toda mi vida me gusta hacer justicia. Todo Superman, Claro, todo pero sí, todos van tapados. Sí que el justiciero es más bien porque le gusta hacer justicia sin ser reconocido. Pero proyectos que sé que tienes a patadas así en breve, para que la gente lo sepa. Sobre todo ahora estoy centrado en un disco mío en solitario. Solitario, sin ayuda, sin nadie, sin ningún feat con nadie. No, tengo varios productores trabajando, que esos serán los feats, que son productores que me han apoyado, me han dicho, toma, quiero trabajar contigo, me han pasado proyectos que me han gustado mucho y eso los voy a recopilar todos en un disco mío solo. Solo, 7. Sí. Aparte, en paralelo a todo lo que estoy haciendo de más, de algunas colaboraciones con gente como los míos de siempre, que el Niño La Yunta. Sí, hostia, por supuesto, el Niño La Yunta ya. Yo quiero hacer algo con él también. Sí, ya vendrá aquí, ya lo traeremos aquí. Haremos algo. Pero me cae muy bien. Un chaval que creo... Tiene mucho que hablar, mucho que contar. Sí, tira muy bien. A mí me gusta. Y eso, y aparte de eso, sobre todo estoy en mi disco en solitario porque he estado haciendo muchísimas colaboraciones porque me gusta con mi gente, con la gente que conozco, he compartido esos momentos del pasión a la música, pero también tenía que centrarme en mi carrera como 7. Bueno, 7. Me quedan hay unas cuantas cositas en la cabeza. La primera sería, ¿tienes musas o en qué te inspiras? A ver, me inspiro en mis vivencias, o sea, no mías personales, ya solo en lo que uno ve y siente. Soy muy empático, por suerte o por desgracia, entonces lo que me rodea también, todo lo mío y lo que me rodea. Tengo cosas que me pueden ayudar a seguir para adelante, a hacer música, como podría ser mi mujer. Eso me ayuda a seguir para adelante, pero en sí me inspira todo. O sea, el hecho de estar aquí hablando, todo. El salir al coger el metro, cualquier cosa me puede transmitir algo que contar si es algo interesante. Y no diré la última porque nos vamos a ver en mucho tiempo, pero así tampoco quiero estar aquí eternamente. Si tuvieras, que es bien difícil, ¿no? Pero vamos a suponer, si tuvieras la seguridad que el público... me cuesta hasta hacer la pregunta, pero bueno, en sí ¿harías lo mismo sin máscara? Por lo que fuera, pues mira alguna circunstancia... Vale, si es, o sea, en el sentido de por mí mismo, por vergüenza o por soltarme... Yo creo que no es por eso. Yo soy el mismo con máscara, sin máscara. El hecho es de que el llegar a cierto tipo de persona, yo estaba relacionado en la música toda mi vida, desde muy pequeño. Y conozco artistas de Barcelona desde pequeño y hacía música también. Y era yo. Pero el hecho de ahora estar creciendo musicalmente, llegar a más personas que te puedan parar por la calle y demás, pues... Al llegar a más personas, yo es que te lo digo porque estoy convencido que sí, ahora como punto inicial lo del taparte te puede ir bien. Y si es solo por lo personal, pues bueno, pero muchas veces volvemos a lo mismo, la imagen y la estética hace. ¿Cómo te van a reconocer sin...? Aunque yo he visto que te han reconocido solamente con la voz. Una anécdota. Estar discutiendo con una persona por una de las calles principales de Barcelona, yo cruzar la acera, ver que esa persona se pone a hablar con unos chavales
y preguntarle, oye, ¿eso es el cantante 7? Y eso es mi vida personal. Me están viendo discutiendo con una persona en un momento cotidiano y ya me reconocen con eso. No, yo esto lo sé. A mí, personalmente, pues no es que te voy a decir que no me gusta, pero prefiero que no. Y ya por todo lo que puede llevar, porque lo he visto, porque no soy tonto y mejor que tenerlo apartado. No voy a hacer más preguntas porque entraría en lo personal, ¿vale? Y sé que no te gusta, entonces te voy a decir todo lo contrario. Te voy a dejar que tú me hagas una pregunta a mí. Vale, pues... se lo hago a todos, entonces contigo a lo mejor piénsatela más porque también me conoces más, pero te voy a dejar que me hagas una pregunta y yo te la contestaré con toda mi sinceridad del mundo. Pues en verdad no me la tengo que pensar mucho porque una de las cosas que es así de esto es con todo lo que has llegado a hacer, porque has hecho de todo, hasta psicólogo y todo, o sea, de todo, ¿qué crees o qué te gustaría hacer más? Joder, mira, sé lo que no quiero, ¿vale? Es lo único que he aprendido en esta vida, ¿no? Voy caminando para adelante y no tengo ni que apartar porque sé perfectamente lo que voy a hacer o lo que no voy a hacer. He hecho tantas cosas, como me has dicho, que ya veo lo que no quiero o lo que sí. Sí, no tengo meta ni cima. Creo que cada día aprendo. Por ejemplo, contigo me he metido en la música, me he querido meter en lo más sencillo y voy aprendiendo. No sé dónde terminaré, ya se verá, claro. Porque es lo que me salga. Yo le voy a, si me gusta, lo voy a hacer. Vale. Creo que el público te habrá conocido un poquito más. Yo también he conocido un poquito más. Y bueno, chavales, siempre lo digo. Mi canal podéis llamarme y escribirme, que os diré. Tengo un montón de gente que me pide, pero yo seguiré yendo por barrios, iré trayendo a todo el que pueda. No me importa que sea famoso o no famoso. Esto es el barrio al rojo. Nos vemos. Saludos a todos.